Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Al inicio del presente programa, un cordial saludo a todos nuestros amables oyentes televidentes en el país. Recuerde que somos Radio Sucesos, lo hacemos desde Quito, en el 101.7 frecuencia modulada y desde cualquier parte del mundo en el www.radiosucesos.fm. Estamos en el Facebook, estamos en el Instagram, en el WhatsApp, en el YouTube, en el Sistema X. Nuestras direcciones: Radio Sucesos Ecuador, @Radio Sucesos S, y si es que usted quiere, en el WhatsApp, el 099-440-113. Estamos a su orden en una jornada de invitados especiales y de temas fundamentales. El milagro de los 70 votos para reemplazar a 92, asunto que incide en los trámites legislativos. Vamos a tener la presencia del autor de esta iniciativa. Los trabajadores eléctricos hacemos lo que nos mandan los jefes y las autoridades. La respuesta del secretario general de este gremio al ministro de Energía, en un momento que se supone es de superación de la crisis energética, pero de muchas interrogantes. Salvo algo extraordinario, el país de Noboa rumbo a una reelección. Es el diagnóstico del doctor Ramiro Rivera, quien también nos va a acompañar. Y en el sector turístico, marcada preocupación por la crisis del sector que contradice a las expresiones de las autoridades. Nos estará acompañando el principal ejecutivo de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo de este país, Holbat Muñetón. A partir de este momento, gracias por sintonizarnos y aquí empezamos. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional, que el público saque sus propias conclusiones. La suspensión de cortes de energía eléctrica anunciados para 4 o 5 provincias deja dudas, ya que según el ministro de Energía encargado Roberto Luque, fue por retrasos del mantenimiento, sugiriendo que los usuarios del servicio no pueden seguir castigados con los apagones. La exposición del ministro surge en momentos que se supone una recuperación visible de la capacidad hidroeléctrica del país, gracias a las lluvias, especialmente en la cuenca del Paute. De paso, a propósito de esto, ¿llueve por las condiciones climáticas irregulares del país o porque se hizo un bombardeo secreto, como en algún momento manifestaron las autoridades? Es una pregunta que no se ha vuelto a manifestar en las exposiciones de estos señores funcionarios. A partir de este momento damos la más cordial bienvenida a través del contacto telemático con el señor ingeniero Gabriel García. Él es el secretario general de organización de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y de Petróleos de este país. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Si la explicación ministerial es correcta, una pregunta yo diría obvia: ¿por qué los trabajadores no hicieron el mantenimiento antes
y recién lo hacen ahora, primero para no desinformarle al ministro que de alguna forma se queja de eso, y segundo para crear estos problemas a la gente, que es lo que también le preocupa al ministro. Señor ingeniero, un gusto tenerle, le escuchamos. Adelante, por favor. Félix, muy buenas tardes. Un gusto y un saludo fraterno y combativo a todos quienes nos escuchan a través de estos medios digitales. Para nosotros los trabajadores agremiados a través de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, ANTEP, siempre será importante estar en estos espacios digitales para poder dar a conocer a la ciudadanía el punto de vista de los trabajadores. Hemos escuchado en diferentes medios de comunicación la interpretación por parte del vocero responsable, en este caso del Ministerio de Energía, pero nosotros como trabajadores también hemos puesto nuestro punto de vista, no ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, donde cuando ya fuimos claros y dijimos que nuestro país tiene un problema muy fuerte de estiaje y sobre todo de mantenimiento. El tema del estiaje no lo podemos controlar porque es un tema netamente natural. Lamentablemente las condiciones climáticas varían no solo en el Ecuador, sino en toda la región, pero es por eso que las alertas año tras año se han venido adelantando y se ha venido diciendo a los gobiernos de turno: tenemos un sistema eléctrico que tiene un déficit de energía que sobrepasa los 460 megavatios y que esto se incrementa cada año más o menos en un porcentaje de 3 a 4% del total de la demanda del Ecuador. Estamos hablando que nuestro país necesita cerca de 5.000 megavatios de generación todos los años, y es por eso que nosotros estamos actualmente con un déficit cerca de los 500 megavatios. Habiendo ese déficit, señor ingeniero, volvemos a esta consulta. ¿Por qué, aclaremos definitivamente esto, por qué no se hizo el mantenimiento antes, en el mes anterior? ¿Por qué se lo hace ahora? Es un asunto reiterado del ministro de Energía. Los trabajadores, lamentablemente, no somos quienes dirigimos las empresas eléctricas. Los trabajadores tenemos bajo o sobre, en este caso, la dirigencia de las instituciones públicas a funcionarios que son designados por el gobierno de turno. Nosotros no ponemos gerentes, nosotros no ponemos directores, los trabajadores no designamos al ministro tampoco, y es por eso que las políticas públicas vienen desde el gobierno central. Lamentablemente, nosotros tenemos que decirlo, que es un mecanismo articulado desde hace varios gobiernos, el deterioro de las empresas públicas, no solo de las eléctricas, sino también del tema petrolero, sino también de la seguridad social, de la educación, de la salud. Y el objetivo que nosotros podemos identificar claramente es de que lo que se pretende hacer en el Ecuador es llegar a un caos social donde claramente se tenga que justificar la compra de energía o la privatización de los centrales de generación, de las empresas distribuidoras de energía, hacia las empresas privadas, haciéndonos creer que lo público no sirve y que tenemos como solución que ir al sector privado, cosa que nosotros desde el momento ya lo rechazamos, lo hemos hecho también en comunicados públicos en ocasiones anteriores. Por otro lado, ¿por qué no se ha hecho el mantenimiento? Insisto, los trabajadores hemos alertado a las autoridades de que nuestro sistema eléctrico tiene un déficit muy grande en el parque termoeléctrico. De los 5.000 megavatios que yo le decía, por hablar en números generales, nosotros tenemos un promedio del 80% de generación hidroeléctrica y tan solo ese 20% que nos falta es generación térmica. Lamentablemente nuestro parque térmico no funciona ni siquiera en el 50%. Tenemos un sinnúmero de máquinas paradas por falta de mantenimiento, porque no tienen repuestos, porque están obsoletas o también por problemas de combustibles. Entonces sí es importante que las autoridades del sector transparenten las cifras y se le diga a la ciudadanía en realidad qué pasa con el sector eléctrico, cuáles son los verdaderos datos que nos debe demostrar en números el gobierno central, y no solo salir con discursos o con medidas demagógicas de que vamos a devolver el 50% de las planillas de consumo del mes de abril, cuando en realidad el problema no es devolver el 50% de las planillas. El problema es que necesitamos generación propia y que esta generación sea térmica o de medidas alternativas para poder cubrir la demanda que nos falta. Y para Así que el mantenimiento por parte de los técnicos se lo ha hecho Félix. Y para esa generación propia, ¿qué se necesita? ¿Estamos en esa ruta o en qué estado estamos, señor ingeniero? Necesitamos los trabajadores de inversión pública, porque lamentablemente ya hemos visto cuáles son las salidas del gobierno anterior
y en el gobierno en el que estamos. Antes, con el ministro Santos, se pretendió traer barcazas al Ecuador y se lo anunció públicamente, que van a venir barcazas que tan solo con una llamada los turcos pondrían unas barcazas en los puertos de nuestro país y de esa manera entregarían electricidad. Lamentablemente no se está contando a la ciudadanía, primero, ¿cuál es el costo del kilovatio hora de generación en estas barcazas? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Por qué tiempo se van a contratar las barcazas? ¿Cuál es el impacto que estas barcazas generarán en el Ecuador? Y sobre todo, ¿quiénes son los que están atrás de estos trámites, por así decirlo, sobre el tema de las barcazas en el país? No tenemos otra salida, Félix. Lamentablemente, hemos llegado a un punto donde el sistema de generación no abastece la demanda y se ven obligados a contratar las barcazas, pero porque han dejado deteriorar el sistema eléctrico en el transcurso de los años. Este es un tema de destrozar el sector público, insistimos, con el fin de provocar un caos social y que la ciudadanía vea como una salida que tenemos que tener electricidad, no importa el costo, algo que nosotros rechazamos. A propósito de las barcazas, se sabe, se tiene cifras de costos, de contactos y sobre todo de quiénes podrían estar atrás de todo esto, continuando con su razonamiento, yo diría con su denuncia. ¿Se sabe de esos datos, señor ingeniero? De lo que se conoce, quienes ofertaron las barcazas durante el gobierno anterior fueron justamente una empresa turca, una empresa que pretendía entregar electricidad al Ecuador, cerca de 460 megavatios. No se conocía el valor real, pero lo que en ese momento anunció el ministro Santos era que superaría los 60 millones de dólares mensuales, y es por eso que se hablaba de que se necesitaba cerca de 600 a 700 millones para cubrir el déficit de energía al año en la contratación de las barcazas. Y ahí es importante señalar algo, Félix, que lamentablemente nosotros como ecuatorianos ya vivimos la época de las barcazas. En la década de los 90, nosotros teníamos instaladas en las costas de nuestro país barcazas que se venían a instalar en el país, pasaban 1 o 2 años, y no es que les pagábamos nosotros solo por el tiempo de generación. Si es que la barcaza era de 200 megavatios, el Ecuador le pagaba por 200 megavatios las 24 horas al día, todos los 365 días del año que era su contrato. Ahí estamos viendo que es un despilfarro de dinero y hasta ahora no se nos dice a los trabajadores, no se nos dice a la ciudadanía qué es lo que están haciendo actualmente. ¿Se va a contratar con el mismo modelo? ¿Se va a contratar en un sistema diferenciado de acuerdo a la demanda, de acuerdo a la tarifa? ¿O simplemente se va a mantener el sistema neoliberal que se ha mantenido durante los últimos años y se instalará una barcaza en las costas del país aproximadamente de 200 megavatios a generar tan solo varias horas, que son las horas pico donde nos hace falta energía, y de esa manera pues salir al paso del problema? Recordemos que por el momento estamos superando esta crisis porque obviamente está incrementando el tema ambiental. Nosotros tenemos lluvias nuevamente en nuestro país y esto mejora el sistema hidroeléctrico. ¿Por qué mejora, Félix? Es importante resaltarlo. Sí, esa parte esa parte también le quiero preguntar. Dígame. Ya nos pase. ¿Esto es gracias al bombardeo secreto que se anunció en algún momento o son las condiciones ambientales propias del país? ¿Qué mismo es? No hemos visto volar helicópteros, no hemos visto volar avionetas tampoco, pero sí sería importante que los técnicos, en este caso que han hecho la estimulación de las nubes, como así lo llamaban, en algún momento funcionarios del gobierno decían que no habrá apagones, que lo que se va a hacer son desconexiones controladas, que prácticamente dio lo mismo. A veces decir las cosas con palabras bonitas no soluciona el problema. Nosotros estamos viendo claramente que aquí no se nos dice la verdad. No sabemos cómo han estimulado las nubes, no sabemos si es que han ido a poner potasio, cloro, plomo, bronce, no se ha identificado absolutamente nada al respecto. Y ojalá las autoridades del sector nos digan cuál es el mecanismo de estimulación que están aplicando para que mejoren las lluvias. Lo que sí podemos nosotros decir es, en base a datos reales, que por la fecha en la que nosotros estamos ya en un proceso invernal en algunas zonas donde están mejorando los caudales. Y eso permite que nuestras centrales de generación operen casi al 100%, porque a eso iba, Félix. Nosotros tenemos un sistema de generación en nuestro país instalado sobre los 8.000 megavatios de energía, y tan solo nosotros utilizamos 5.000.
Quiere decir que nosotros tenemos 3.000 megavatios más dentro del sistema eléctrico de generación que lamentablemente no se están utilizando. ¿Y por qué no se utilizan? Hablamos ya claramente del mantenimiento de las centrales térmicas, pero también por estos temas del estiaje. Cuando mejora el estiaje, subimos nosotros la generación, tenemos mayor cantidad de energía, y es más, es por eso que tenemos el acuerdo con la CAN y entregamos nosotros energía a nuestro vecino Colombia, cuando tenemos excedentes. Una cosa final, con estas novedades, con esta recuperación que usted nos describe, que ya está en proceso a consecuencia, gracias a Dios, de San Pedro, gracias a San Pedro, un saludo muy cordial al cielo. Con esta recuperación, ¿hasta cuándo podemos estar confiados? Se estima que nosotros viviremos una tranquilidad hasta el mes de septiembre, porque nuevamente los estiajes llegarán en esas fechas. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero son la temporada en la que nosotros vivimos un estiaje nuevamente. Entonces el gobierno, claro, tiene ya pocos meses y es ahí donde lo que nosotros decimos. Si este problema no es de recién, porque el estiaje no es que vino a aparecerse 2 años atrás. El estiaje lo hemos tenido toda la historia del país, toda la historia de la región, donde tenemos temporadas de mayor y menor lluvia, así que por eso teníamos una matriz energética distribuida en un 80% hidroeléctrico, un 20% entre térmico y alternativo. Y también comprábamos energía a Colombia. Colombia dejó de vendernos por el mismo problema del estiaje y lamentablemente pues ahí fue cuando nosotros vimos que la desesperación de algunos funcionarios fue decir que aquí ha habido en el país sabotaje que nosotros desde ya rechazamos como trabajadores y nos solidarizamos con aquellos trabajadores quienes fueron allanados sus instalaciones en el Ministerio de Energía y en muchos casos fueron revisados como pesquisas, que les tenían que revisar el celular, les revisaban las mochilas, como que el problema fuera en las bases de los trabajadores. Las bases están claramente identificadas que han entregado su contingente técnico y humano para salir de esta crisis. Nadie habla absolutamente de lo que pasa en el sector Félix y nadie les cuenta que hay empresas distribuidoras de energía que no tienen recursos, que son empresas que funcionan a través de responsabilidad social, que el trabajo que ellos hacen de entregar energía en los sectores más alejados de nuestro país no cubre los costos, pero que sin embargo se compensa con lo que es la calidad del servicio, que la electricidad es un servicio público y así se debe manejar, no es un negocio privado. Lamentablemente la electricidad aquí lo están haciendo ver como que fuera eso, como que quisiera transformarse en un negocio, cuando la Constitución de nuestro país lo impide. Es por eso que se emitieron decretos, acuerdos ministeriales para reformar el reglamento a la ley, para poder hacer acuerdos que permitían generar fideicomisos. Recordará usted, hasta el año anterior se quiso hacer un fideicomiso para que todas las empresas distribuidoras de energía recojan el dinero de la venta de la electricidad y lo destinen en un orden de prelación de pagos como primer numeral, el pago de la generación privada. Porque esa era la condición que le ponía una de las empresas de barcazas que iban a venir al Ecuador. Como eso no sucedió, obviamente el contrato no lo firmaron. Señor ingeniero, muchísimas gracias por contarle esto al país. Créame que mucho de lo que usted nos ha dicho hoy es la primera vez que yo escucho, porque así tienen que ser las cosas, porque caso contrario, nos hablan de una cantidad de elementos que a veces hasta sorprenden, porque ni bien está pasando el anterior, ya nos vienen con nuevas noticias. Y a mí, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención esto del bombardeo secreto de las nubes, primero secreto y bombardeo de las nubes para que llueva en todo el Ecuador. Yo creo que tendrían que a alguien darle el premio Nobel, porque finalmente el Ecuador descubrió cómo hay que hacer llover cuando quiera y donde quiera. Qué cosa tan terrible. Y lo que usted dice, hay que contarle la verdad al país, porque caso contrario, el efecto de eso puede ser peor de lo que se está pretendiendo solucionar. Hasta la próxima, señor ingeniero, muchísimas gracias, muy amable. Un gusto, Félix, siempre a la orden, y un saludo fraterno a todos los compañeros del sistema eléctrico, y a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, con dedicación y compromiso por el país. Gracias al señor ingeniero Gabriel García. Él es el principal dirigente de los trabajadores eléctricos y del petróleo de este país. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad. Con Félix Narváez.
candidato Jan Topic fue quien dejó con los churos hechos a las 6, botó la toalla y se saltó de la arena electoral a la que acaba de acceder o saltar el ex MPdista Jorge Escala, ex asambleísta que con el capote de la Unidad Popular ya recorre las plazas del país viendo y mirando el estado de la bravura de los toros. El ex apadrinado por el correísmo Carlos Rabascal se alejó del empresario taurino Jimmy Jairala y tiene hablado el apoyo de una nueva cuadrilla. Mientras la polémica aficionada al rejoneo, doña Luisa González, quiso invitarle a un café con tinto al espontáneo radical Leonidas Issa, pero el dirigente indígena le puso banderillas por culpa del sapo picador Correa, quien ahora solo tiene las pifias de la parroquia, esa parroquia que ya se ha dado cuenta cómo utiliza las bandas para chumar a los toros y convertirlos en borregos. La ministra fiscal ha reiterado su negativa a vestir de luces en el 2025, por lo que el torero de moda es Daniel el Travieso Noboa, quien con sus pases modernos de TikTok y las zapatillas de plataforma parece súper confiado en la reelección. Una reelección con el aplauso de la mitad de la plaza, con vuelta al ruedo, con rabo y con orejas. Y a los toreros Sonnenholder y Henry Cucalón dicen que los han visto buscando trajes de luces y boletos para la temporada electoral que ya mismo empieza. Con todo este antecedente y la comparación taurina de lo que está ocurriendo, nos honra con su presencia el doctor Ramiro Rivera, destacado analista de este país. Justamente nos escuchó este relato que pretende una aproximación quizás un poco más gráfica a lo que ya es de dominio público, pero donde hay 1000 preguntas. Doctor Rivera, ¿Noboa sería el más opcionado para ganarse en el próximo año el trofeo del Gran Poder? Un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, Félix, y me pareció extraordinaria, no sé si decir la parodia, la analogía que usted hace, muy amable, que usted hace entre el rejoneo, entre el espectáculo de los toros, que es un fenómeno mundial y occidental, y diríamos el espectáculo de la política, para llamarlo en eso estamos, con ese nombre. Sí, sí. En eso estamos. Sí, hay algunos toros que no quieren salir a la plaza, y tendrán sus razones. Eso es lo que ha sucedido con Jan Topic. Solamente él sabrá las razones por las que sale, que pueden ser las que las dijo públicamente o las que no se dicen públicamente y suceden. Miedo al Estado. Sin embargo, creo que el Partido Social Cristiano, a pesar de las debilidades que ha tenido, va a estar en la plaza. Porque digamos que este partido en Guayaquil, en la costa y en general en el país puede arrastrar, digamos que un 10% de los graderíos que le aplaudan a él. Entonces yo no descartaría que los socialcristianos tengan su candidatura. La otra alternativa sería que vayan con el torero que este momento tiene la mayor opción presidencial, que es el joven presidente Noboa. Respaldarle. O la tercera opción, que puedan articular un frente de centro derecha respetable, que pueda ser un tercer invitado a esta plaza. En todo caso, creo que objetivamente al momento, porque aunque hayan traído los toros al redil, diríamos, de la plaza, y el espectáculo sea una semana, un toro puede enfermarse, puede venir una epidemia,
puede haber una lluvia y en vez de arena tiene un lodazal. ¿O podría irrumpir un toro que le dé la vuelta al tablero? Yo no sé si en esta coyuntura, Félix, no sé si en esta coyuntura, porque diríamos que en la misma analogía con la fiesta taurina, un torero hábil, joven, si usted quiere, apuesto, en términos de instrumentar toda esta tecnología digital y acercarse mucho más a los jóvenes, de llevar la agenda, de hacer que la gente hable de él. Imagínese usted un torero que venga con una vestimenta espectacularmente sui generis. De acuerdo. Y la gente, en vez de fijarse en cómo le embiste el toro o cómo le esquiva el toro, la gente comenta la vestimenta del torero. Y eso un poco es lo que ha logrado el presidente Noboa. Pero hay que hacerlo continuo, y con cuidado. Por supuesto. Porque puede ser un resbalón tal vez por allí. Sí, por supuesto. Y se cae en media plaza. Sí, todo puede suceder en política, claro, Félix. Claro. Y mucho más en países tan inestables como los nuestros. No olvide usted que ha habido grandes toreros que han sido pues heridos en el muslo, u otros que han fallecido. Pero para seguir el hilo en la lógica que usted me ha invitado, Noboa ha puesto la agenda. Yo había puesto en la red de X, digo, espero que la gente no caiga en la trampa de hablar de sus zapatos. Y en general la gente ha hablado de los zapatos. Y me parece interesante, porque eso tiene una connotación. Y de los zapatos y del TikTok de paso, ¿no? Bueno, el TikTok yo creo que es un mecanismo de comunicación. Las dos formas de formidable. Los zapatos y el TikTok. Mire usted que en el TikTok que hace el presidente, luego de que el Tribunal Internacional de Justicia desecha el torpe pedido de AMLO de medidas cautelares, como que vamos a invadir la embajada, como que vamos a robar los muebles, como que vamos a llevarnos los equipos, como que vamos a escarbar los documentos. Eso no va a ser una estupidez país de este señor. Exactamente. Que disculpe la expresión, pero es así. Exactamente. No, y eso coincide en muchos mexicanos, al extremo que su candidata en las últimas semanas ha bajado 13 puntos. Y lamentablemente esos puntos no van a la segunda candidata, que es de la oposición, sino a un tercero débil, que del 4 ahora está en el 13%. Ni siquiera su nombre lo recuerdo. Estábamos en el TikTok de Noboa. Pero le doy un ejemplo. Por favor. Noboa hace que lee el informe de la Corte, y lo que hace es, o sea, que decir, llora en tu llorería. Así le dijo. Ya. Es decir, no pronunció una sola palabra, pero envió un mensaje fuerte, profundo. El lenguaje de los zapatos, que puede usted traer psicoanalistas o politólogos o comunicadores, para mí tiene un lenguaje. Totalmente. Primero, hacer que la gente hable de eso. Segundo, es un calzado todoterreno. Tercero, está asociado a un tractor o a las orugas de un tractor. Cuarto, está asociado a la fuerza. Y la idea que se quiere vender es un hombre con fuerza, que está con la fuerza coercitiva del Estado para dar combate a las mafias, a la clase dirigente vieja, diríamos, que no entiende la modernidad de la política, y también al crimen organizado. Un mensaje subliminal que inclusive puede ser más efectivo que el tradicional, pero insisto, doctor, hay que tenerle mucho cuidado a eso, porque si es que se le va la mano, resulta que todo es una crítica, todo es una quizás burla. No, siempre hay un segmento, Félix, que... Usted es joven. Yo tengo más años que usted. Por ahí vamos. Chuta, pero usted con un pelo de 20 años. Yo con 4 canas de 100 años. para matizar un poco. Yo creo que ha cambiado el mundo. Y el mundo de la comunicación ha cambiado sustantivamente. ¿O está cambiando? Ha cambiado. Ya cambió. Sí cambió. Yo me hago una pregunta, digo, ¿en la antigüedad se aburrían o no se aburrían aquellos que iban a un informe presidencial a escuchar 1 hora y media o 2 horas de un discurso tedioso, larguísimo, lleno de cifras, de frases, de informe? Aburrido. Totalmente. Totalmente aburrido. Para eso correr un diestro. Claro, entonces usted tuvo hoy
diríamos, cuando digo hoy, el informe de 6 meses del presidente Noboa, de 28 minutos, donde él no habla sino menos de 20 minutos, y usted tiene varios videos, porque desde hace mucho tiempo, acordarás usted desde Giovanni Sartori, deben ser 20 años, que él publicó un libro que se llama El Homo Videns, es decir, el hombre del video. Y ahora la revolución digital hace que toda la información sea absolutamente instantánea. Pero el riesgo, doctor, y con todo respeto, es llegar a simplificar demasiado las cosas. Y, por ejemplo, en ese mensaje de 28 minutos no hubo otras cosas que la gente se esperaba. Pero hubo información que hoy se polemiza. Sí, de acuerdo, y eso está bien. ¿Ya? Porque esa es la democracia. ¿Ya? Y en eso tienen que intervenir los medios de comunicación, tienen que ser protagonistas, no actores políticos, los comunicadores como usted, que tienen que ser incisivos, tienen que ser críticos hacia el poder, porque el poder político necesita no solamente un contrapoder en el control de constitucionalidad, Corte Constitucional, un control del poder en la esfera legislativa, control político, y un control de la sociedad. Es decir, el mundo tanto cambió que hoy usted puede tener 14 o 15 millones de ecuatorianos que tienen una opinión de cualquier problema, porque tienen acceso a 1000 fuentes de información que pasa con una fugacidad tan gigante que a la media hora ya se evaporó. Es decir, el presidente tiene diríamos, un target, para utilizar una palabra antigua, muy cercana a él, que son todos los jóvenes que van desde la pubertad hasta los 30 años. Ahí tiene usted un 30% de los electores, punto 1. Punto 2. Fíjese usted que el presidente, teniendo más o menos el 60% de reconocimiento positivo, logra un resultado electoral en el acto plebiscitario donde todas las preguntas superan el 64%. Y la primera, con 72%, le supera al mejor momento del señor Correa. ¿Se acuerda? Consecuentemente, doctor, esto apunta a una reelección. Yo creo que esto apunta, me temo, a una bipolarización. ¿Bipolarización? ¿Qué significa eso? Que de cada 100 votantes, le puedo anticipar que 80 de cada 100 votantes estará con Noboa o con el correísmo. Y es por eso que Correa sabe. Yo no creo, por ejemplo, que en esta ocasión el correísmo quede primero en la primera vuelta. Yo dudo. ¿En qué lugar va a quedar? En el mejor de los casos quedaría segundo en la primera vuelta. Y no descartaría que si el presidente subsana algunos problemas, si la gente le ve proactivo, que hay política social, que combate los pequeños brotes de corrupción que van surgiendo, que enfrenta el problema energético, que mejora el sistema sanitario y que mejora su imagen, usted no descarte que pueda triunfar en la primera vuelta. ¿En 10 meses, doctor? Porque sí, o porque no. Podría serlo. Porque la política es muy vertiginosa. Pero obviamente, Félix, el poder desgasta. Totalmente. Así como el torero en la arena, mucho tiempo se desgasta. Hay un momento en que el torero hace una cantidad de movimientos de burla, de esquivar al toro, y con gallardía le ve pues con cierta soberbia al toro, y va caminándole dando las espaldas porque el toro está cansado. Entonces también eso puede suceder en la política, ¿no es cierto? Puede suceder. Pero yo sí veo altamente probable que el presidente Noboa quede primero en la primera vuelta. Y entre él y el correísmo haya más del 80% de los electores. ¿La ministra fiscal le dejamos para otra temporada o para esta descartada? Bueno, si habría que poner 2 nombres de personas con credibilidad, con prestigio, yo diría está el presidente y la fiscal, sin la más remota duda. Por eso la pregunta. Pero la fiscal sabe que más importante es su vida y el valor de su familia y la ampliación de la familia que viene. Brillante, mi doctor Ramiro Rivera, muchísimas gracias, agradecerle por su presencia. No nos equivocamos, como siempre, para invitarle a analizar toda esta temporada que está por empezar y que
el público saque sus mejores conclusiones. Así es, Así debe ser. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Ramiro Rivera, analista político de este país. Saque sus mejores conclusiones. En un minuto volvemos. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. El lento y seguro retorno a la normalidad que anuncian las autoridades oficiales produce reparos en sectores cuyas actividades son un reflejo inmediato de la realidad, valga la redundancia. Uno de esos sectores es el sector turístico, desde donde varios empresarios manejan cifras y datos inquietantes, por decirlo menos. Hay preocupación en ese sector y por eso a esta hora estamos haciendo contacto con la ciudad de Guayaquil. Nos atiende el señor ingeniero Holman Muñetón. Él es presidente de la Cámara de Turismo, de las Cámaras de Turismo del Ecuador, presidente de la Cámara de Turismo del Guayas, un empresario turístico muy conocedor y a fondo de esta actividad. Y nos vamos directo al grano. ¿Cómo es que el gobierno dice que la recuperación de actividades como el turismo van por buen camino y varios empresarios turísticos dicen casi lo contrario? Queremos entender ese punto y empezando por allí. Señor Holman, un gusto, lo escuchamos, adelante. Muchísimas gracias por la entrevista, gracias por la preocupación y un saludo fraterno a todos los que nos escuchan y nos ven. Sí, estamos totalmente preocupados porque ahora que los índices, las mediciones no las hace ningún ecuatoriano, sino que es el Foro Internacional Turístico que nos ha dejado preocupados que de 119 países estamos en el puesto número 80, eso nos está diciendo que algo estamos haciendo mal, algo hemos hecho mal, algo nos falta por hacer. Entonces, en los índices de competitividad, en mi cuenta de X lo he venido diciendo varias veces al ministro. Le he dicho, señores, no hay planificación y todos sabemos que tenemos que tener una hoja de ruta, tenemos que tener una planificación, tenemos que tener un camino hacia dónde ir. Pero de repente el uno apuesta por surf, el otro apuesta por Europa, el otro apuesta por Centroamérica. Entonces no hay un camino definido y eso es producto de la baja de lo ocurrido. Y un temita más, estamos 30 puestos abajo de Colombia, 30 y 16 puestos abajo de Perú. Esto significa que hay que poner alerta. Si ya con este paper, este papel, este documento internacional no hacemos cambios abruptos, no sé a dónde vamos a llegar. Cambios abruptos, dice usted, entiendo que radicales. ¿Un ejemplo, señor Holbach? Claro, un ejemplo, como por ejemplo, la ley económica urgente. Cuando se hizo la ley económica urgente que fue aprobada por la Asamblea Nacional, en la cual tuvimos reunión con el presidente de la Asamblea, tú personalmente con Henry Kronfeld, entonces nosotros dimos nuestros insumos, pero nuestros insumos no fueron tomados en cuenta. Pero no importa. Un ejemplo de eso, señor Holbach, un ejemplo de lo que no se tomó en cuenta. El IVA diferenciado, que el IVA sea de manera recurrente, que sea largo el IVA, constante, como la construcción que está al 5%. Nosotros estamos del 15 al 8 y la ley le da a usted 13 días nomás el uso del IVA, no le da más. Entonces nosotros pedíamos que seamos igualitos como la construcción porque somos los dos dinamizadores más fuertes que tiene la economía del Ecuador, pero eso no se dio. Pero no importa, le digo, no importa, tranquilidad. Sacaron la ley económica urgente, fue aprobada. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos? La ley que tú sacaste como ministerio, la que ustedes hicieron, háganla funcionar. Usted va a la Corporación Financiera Nacional y le dicen que no sabe nada, que no la puede aplicar.
Usted va al Banco del Pacífico y dice que no lo puede aplicar. ¿Dónde está el fondo de promoción? Todavía no arranca. Señores, fue una ley económica urgente porque los negocios están deprimidos. Porque fuera interesante que los negocios no tuviéramos deudas atrasadas, no tuviéramos y estuviéramos más que sea flotando, ¿ya? Por esa razón es que de enero a marzo del año 2019, enero a marzo del año 2023, se dice que ha subido un 7%, pero usted no siente que ha subido un 7%. El 7% se ha ido distribuido en alimentos y bebidas y se ha ido distribuido en líneas aéreas, pero en ocupación no se ha ido. Y le digo una cosa más, no le echemos la culpa al tema de seguridad. No hay que echarle la culpa, porque usted tiene destinos como New Orleans, tiene destinos como Cancún, como el mismo Acapulco, que tienen índices de inseguridad más altos y el turismo sigue creciendo. ¿A qué obedece consecuentemente todo lo que usted nos está relatando? Tal vez un manejo político, tal vez inexperiencia. ¿A qué obedece todo esto? Yo diría inexperiencia, porque lo primero que había que hacer es consensuar, sentarse con todos los actores del sector turístico, el pequeño, el mediano, grande, sentarse de verdad, trabajar en equipo. Porque una cosa, yo lo invito a usted, querido amigo, a que sembremos un árbol. Cuando usted llega, usted le digo, párese ahí, tomémonos la foto porque el árbol ya está sembrado. No, cuando yo lo invito a sembrar un árbol, lo invito a que venga a hacer el hueco, poner la semilla y de ahí esperar que germine esa semilla. Eso, no, a nosotros muchas veces nos informan. Por ejemplo, el turismo después del COVID, hemos tenido el COVID, la delincuencia, sicariato, las vacunas, lo de la cárcel, los apagones, y le puedo enumerar muchas cosas más que son marea en contra para el sector turístico. Adicionalmente, si la policía, los militares están haciendo un buen trabajo, también viene un factor importante que es la percepción de la ciudadanía. Porque de repente baja el índice de criminalidad, pero la ciudadanía sigue preocupada porque tiene ese feeling de que algo le puede pasar. Entonces hay varios factores que hay que trabajar. Ahora, si yo estoy promocionando Europa y ahora me dicen los índices que no ha funcionado, que de 5 años atrás mi índice sigue bajando, no hemos aumentado, ha bajado los índices. Entonces yo tengo que ponerme a reflexionar y quiere decir que algo hice mal, algo pasó. ¿Por qué? Es la estructura, el tema laboral, es el tema de seguridad, ¿ya? Entonces son algunos puntos que no me van a decir que no corresponden a ellos, que algunos puntos que pudimos habernos trabajado en conjunto. Sin embargo, frente a esta situación, poniéndome, digamos, en los zapatos de los turistas, como que pensarán 2 veces venir a un país donde se está recuperando. Posiblemente me espero un tiempo porque no vaya a ser que me secuestren, no vaya a ser que me pase algo y consecuentemente esto aleja el turismo. ¿No podría ser esto tal vez razonamiento para decir por parte del gobierno es que no me tienen paciencia, por ejemplo? A ver, esta medición es de 5 años atrás. Le podría decir, yo al gobierno actual no le estoy diciendo, esto es contra el gobierno anterior que fue terrible, ¿ya? Y el anterior, ni que se diga. No es una cadena de gobiernos, dice usted, es una cadena de errores. Una cadena de gobiernos. Entonces, de repente, un ministro quería poner 1 millón más de turistas cuando eran venezolanos y no se lo permitimos. Ajá. Una ministra que me dijo a mí, tengo apenas $400,000 para promocionar el Ecuador en el año. ¿Qué son, por Dios, $400,000 para promocionar el Ecuador? A eso es que yo voy. Entonces, y viene ahora, tenemos un ministro que ha estado todo un gobierno hasta que vino la muerte cruzada y ha continuado. Y perfecto, muy bien, que continúe. Pero ahorita que se están viendo los resultados de un foro internacional que es bien respetado, entonces yo me imagino que tendrá que dar una explicación. Pero como yo siempre digo, la operación fue un éxito, pero el paciente se me murió. A mí no me importa dónde operes a mi familiar. Yo lo que quiero es que lo salven. Aquí le puedo decir, no me importa lo que tú hagas. Yo lo que quiero es que las cifras suban y las cifras no están subiendo.
Sin la atención que usted está reclamando, que usted está planteando, ¿cuánto más tiempo de vida, si es que cabe el término que puede sonar muy alarmista tal vez, pero quiero ser muy gráfico, cuánto tiempo de vida tiene el negocio turístico en esas circunstancias? A ver, el tiempo de vida de los negocios turísticos depende del músculo financiero y los activos que tengan los empresarios para seguir vendiendo, porque hemos tenido que ir vendiendo un terreno, un carro, un bote, lo que sea para ir sosteniendo. ¿Por qué? Porque las autoridades muchas veces, y hablemos, el mismo Sociedades de Gestión, Ejeda no le importa cómo está la economía, me pagas porque me pagas. Una sociedad de gestión que qué retribución nos da. SAIS, Soprofón, Ejeda, Sarime. Nosotros, el gobierno anterior, que prometió al sector turístico 5 años, 0 impuestos, a excepción del impuesto a la renta, porque lo que hace falta es liquidez. No hay liquidez. No hay una dinámica que yo tenga ingresos porque viene el turista nacional, viene el turista extranjero. Usted sabe que cómo se reactiva rápido con el turismo nacional. Pero si usted tiene una conectividad terrestre, terrible las carreteras en tema de seguridad. Coge un avión carísimo, un pasaje $300, $400, como que se fuera al extranjero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que sentarnos y decir las verdades. Debería el ministerio, se le dijo a tiempo, se le dijo, redireccione las inversiones, ya no si quiere siga promocionando afuera, pero invierte en la promoción en el Ecuador para que el ecuatoriano se mueva en el Ecuador. Insisto en la pregunta y con todo respeto, ¿cuánto tiempo más en esas circunstancias? Es difícil decirle, unos ya están quebrados. A ver, técnicamente creo que la mayoría está quebrado, porque usted tiene las inversiones, tiene los activos, los gobiernos autónomos descentralizados le cobran por metro cuadrado los permisos y usted tiene que pagarlos, si no se los clausuran. Pero ¿por qué no? Así como ganamos, también enganchense en la pérdida, háganlo en base a mi producción. Yo estaría dispuesto que hay impuestos que deben estar en base a la producción de uno. Muchísimas gracias, señor ingeniero, por contarnos esta situación que al ver las cifras que ustedes vienen publicando, los comentarios que vienen haciendo, realmente preocupa, porque uno es el discurso oficial y otra es la realidad que ustedes están presentando y que hoy nos ha contado. No es buscarle la quinta pata al gato, pero sí poner la situación en blanco y negro para que la gente saque conclusiones. Así es. Y un tema último nomás. El ministro ha reconocido que con esta ley no es suficiente y que él no ve una mejora a corto plazo. Eso lo reconoce el ministro. Señor ingeniero, muchísimas gracias. Así está la situación del sector turístico en el país. Ingeniero, hasta la próxima. Muchas gracias. Muy gentil. Gracias. Un abrazo a todos. Muy amable al señor ingeniero Holban Muñetón. Es el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de este país. ¿Qué pensar? ¿Qué pensar? Se le apuesta al discurso oficial, a todo el positivismo, a la necesidad de reactivación, pero allí tienen ustedes un relato que parte de las cifras llega a la realidad y hasta hace advertencias. ¿No es esto, insisto, una oposición creciente, reiterada al señor presidente de la República? Es un aporte que viene de lo que se viene observando y que algo tiene que ocurrir, ojalá en el futuro inmediato. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Y sobre un debilitamiento del presidencialismo y el fortalecimiento de la capacidad o poder político de los legisladores, gira el debate tras la enmienda constitucional al artículo 138 de la Constitución, aprobado horas atrás en la Asamblea. Hasta el miércoles, un proyecto parcialmente vetado, vale decir por el presidente Noboa, requería 92 votos para ser rescatado o insistido por los mismos legisladores, pero con lo aprobado, ahora solo se requiere 70 votos, una variante fundamental en el trámite legislativo. Eso, en cambio,
constituye una enmienda y viene de un largo trámite cuya reaparición, un trámite de prácticamente 4 años, cuya reaparición sorprendió a no pocos en la legislatura, pero que cumple con los requisitos para además ir directamente al registro oficial. La enmienda no requiere sanción del presidente de la República como cualquier proyecto. Y justamente con esa pregunta agradecemos la presencia del doctor Héctor Muñoz, quien hace 4 años presentó esta reforma que ahora recogido por el Partido Social Cristiano y aprobado por la oposición está dando que hablar y es necesario explicar. Insisto, empecemos por allí porque el común de la gente que no está en estos detalles técnicos dice, y con razón, insisto, ¿cómo es que esta enmienda va directamente al registro oficial y nada tiene que ver con el Ejecutivo? Debe tener una explicación. Empecemos por allí, señor doctor Héctor Muñoz, quien nos visita y le agradecemos su presencia aquí en Sucesos. ¿Cómo es que esto va directamente al registro oficial? Un gusto tenerle. Muy buenas, Félix, muchas gracias por esta invitación. Y esto responde a que no se trata de un proyecto de ley ni ninguna reforma legal. Esto es una reforma constitucional. Reforma constitucional. Sí. Que de conformidad con el artículo 441 de la Constitución, el mecanismo es la enmienda constitucional. Hay 3 formas de reformar a la Constitución. A través del mecanismo de enmienda constitucional, que yo le voy a explicar de lo que se trata. ¿Sí? A través de reforma parcial a la Constitución, que en ese caso se necesita de referéndum aprobatorio en las urnas. Claro. Y finalmente la otra forma de cambiar la Constitución es a través del mecanismo de asamblea constituyente. Cada uno de los 3 mecanismos tienen particularidades especiales. ¿Esto alteró tal vez todo este procedimiento o es parte de lo que...? Esto, por eso mismo demoró tanto. Cuando yo inicié esto requiere primero contar con 45 firmas de apoyo en el Parlamento Nacional. Hace 4 años. Yo lo presenté el 24 de junio del 2020, van a ser 4 años. Cuando usted era de Suma. Cuando yo fui asambleísta de Suma, ¿Ya? Efectivamente, por representación de la provincia de Pichincha. ¿Y por qué demora tanto? Porque esto tiene que pasar primero a la Corte Constitucional. ¿Ya? El documento que se envía a la Corte Constitucional debe contener el respaldo jurídico y la argumentación necesaria. ¿Por qué nosotros, me refiero a nosotros, mi equipo y yo, creíamos que esto se tiene que tramitar a través de enmienda? ¿Y por qué? Lo que establece la Constitución es que se tramitarán en enmienda las reformas constitucionales que no alteren la estructura de la propia Constitución, que no alteren los elementos constitutivos del Estado, que no restrinjan derechos ni garantías constitucionales y tampoco que altere o modifique las formas de reforma a la misma Constitución. ¿Qué sería el caso? En este caso, efectivamente, no tuvo ninguna de estas incidencias. Por ese mismo motivo es que la Corte dijo, esto lo vamos a tramitar en función de la enmienda constitucional. No por molestar, pero insisto, ¿y por qué tanto tiempo? 4 años y justo hoy. Es rarísimo. La verdad, a mí también me sorprendió. Y le explico por qué. A ver. El mismo procedimiento parlamentario establece que una vez que llegue el dictamen de la Corte Constitucional, llega al Parlamento Nacional. El Parlamento Nacional elabora el primer informe a través de una comisión de enmiendas constitucionales. Se discute el informe para primer debate y la misma Constitución dice que no se puede tratar sino después de 1 año y 1 mes. Se tiene que tratar el siguiente debate para la votación o aprobación. 1 año y 1 mes. 1 año y 1 mes después de que se dio el primer debate. De acuerdo. Como el primer debate se dio, yo lo presenté esto al final, digamos, del gobierno de Moreno. ¿Año? 2020. ¿Ya? O sea, era la última etapa de Moreno, me parece que sí. O sea, los últimos 2 años. Esto tendría que tramitarse inicialmente en el siguiente gobierno. ¿Ya? ¿Cierto? Lo tramitaron en primer debate, se tramitó en primer debate con Lasso. Nadie se iba a imaginar que iba a haber muerte cruzada, que Lasso iba a dejar el poder, que teníamos que llamar a las urnas para nombrar nuevo presidente y nueva asamblea, y los plazos corrían. Pero la norma le dice que después de 1 año y 1 mes, improrrogable, la asamblea tenía que volverla a tratar. Entonces todo este trámite se dio, y a mí me sorprendió porque martes sorprendió a todos. me llamaron para la comisión para que yo vaya a defender esta enmienda constitucional. La defendí y salió un informe que, digamos, recomendaba la aprobación para el Pleno, pero de los 7 asambleístas que estaban en la comisión, votaron solamente 4, es decir,
tuve la opción 4 contra 3. Claro. Con lo cual, yo me imaginé que era muy difícil que en el Pleno se llegue a tener los 92 votos. Por lógica. Y un tema adicional. El asunto de las enmiendas, como no necesita referéndum aprobatorio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no alteran la estructura de la Constitución, porque no restringen ni derechos ni garantías, ni porque tampoco se elimina, se afecta a los elementos constitutivos del Estado. Termina en Asamblea Nacional, pero termina con mayoría. Para que esto apruebe se necesitaba mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes del Pleno. A diferencia de lo que pasa en las reformas parciales. ¿Por qué? Porque en las reformas parciales solamente se necesita mayoría absoluta, porque esto después termina con un referéndum aprobatorio por la gente, ¿no es cierto?, en las urnas. En este caso, como no hay referéndum aprobatorio y como se trata de una reforma constitucional, en este caso el presidente no es colegislador. Hay que seguir un curso para todo esto. Es súper técnico, es complejo y Muy aparte complejo. yo no soy muy bueno para explicar, así que estoy haciendo Le agradezco. el mejor de los porque esfuerzos. Le estoy poniendo mucha atención porque como este es un acto eminentemente político, Sí. si bien va en la parte técnica, ¿no será que alguien de la oposición se dio cuenta que esto estaba pendiente y esta vendría a ser una suerte de respuesta al gobierno del presidente Noboa, al presidente Noboa, que hace pocos días vetó totalmente la reforma judicial, echando al canasto por un año reformas importantes, y lo que debió haberse hecho, según algunos sectores, es una reforma parcial? ¿Haces tú este veto total y ahora vamos a ver cómo te va con esta nueva reforma? No sé, ¿Con esta posiblemente, enmienda? sin embargo, entendí por lo que me dijo la comisión, el secretario de la comisión, los asesores que son técnicos, me comentaron que el plazo para poder tramitar esto vence el día de mañana, el día 1 de junio. Ya. Entonces, que los tiempos se les ajustaron y tenían que tramitarlo así. No lo sé, no he seguido, digamos, por reloj esta cuestión. Lo que tocó, lo que les pedí es que quería que me autoricen para ir ayer al Parlamento Nacional a poder explicar cuáles eran mis motivaciones. No? Así lo hizo. Para poder hacerlo, fue para mí grato volver a pararme en el hemiciclo después de tanto tiempo a poder compartir una experiencia, que yo creo que eso era lo que yo quería contarles a los asambleístas. Pero con el efecto de lo que se acaba de enmendar con esta resolución de la Asamblea, ¿le ponen en dificultades al Ejecutivo? ¿El Ejecutivo va a tener mejores opciones de tramitar sus proyectos? ¿La legislatura recobra poder político para finalmente imponerse en un proyecto? ¿Cuál va a ser el efecto práctico de todo esto? El efecto práctico es que lo que se hizo es corregir un desbalance del lastimoso hiperpresidencialismo que tenemos a lo largo de nuestra Constitución ¿Qué y se las hizo leyes. en Montecristi? Sí, pero esta norma venía antes de Montecristi. ¿Ya? Esta norma que establecía ¿O estas se lo mayorías rescató en se Montecristi? lo rescató en Montecristi. Entonces, cuando hicimos el análisis a profundidad, de nuevo, lo que queríamos era que se equiparen o que se equilibren estas fuerzas en la construcción de las leyes, tomando en cuenta que en el Parlamento es quien tiene la función primordial, es la de legislar, también efectivamente la de fiscalizar, pero la mayor importancia, digamos, de un Parlamento es justamente la de legislar, ¿verdad? ¿Le están obligando al presidente Noboa, al nuevo Ejecutivo, le están obligando con esto a negociar para salvar un proyecto? A negociar, a llegar a acuerdos, a llegar a consensos, pero ojo, aquí hay algo que es súper importante. A ver. Es en el Parlamento, en donde además de crearse las leyes, se hace un ejercicio muy interesante de carácter democrático y legítimo, porque es en el Parlamento Nacional, nos guste o no, independientemente de cuál sea el Parlamento que tengamos, digamos, por la calidad de los asambleístas, en donde se recibe en Comisión General a los académicos, a los gremios, a la sociedad civil, a las asociaciones, a la academia, ¿no es cierto?, para que vayan a dar sus aportes en las leyes. Esto no se lo puede hacer en el veto porque Se existe muy poco supone tiempo. que así se va configurando la norma, la Y ley. esa es la única forma de que sea legítimo. Y esa es la única forma de que, en verdad, puedan ser más democráticas las normas, las leyes. Con todo respeto, doctor, respeto mucho su explicación, pero eso, por ejemplo, también pasó con el IVA, donde todo el mundo se lavó las manos con el aumento del IVA. Nadie fue o es responsable de eso, por más aportes que haya recibido ese aumento. Nadie es responsable, no sé, allí Dios subió el IVA. Este ejemplo que usted pone, Félix, es increíble. O sea, y es tan interesante y tan importante para lo que está pasando hoy por hoy, o sea, por lo que pasó, digamos. ¿Qué hubiese pasado con lo del IVA y esta disposición? Hubiesen habido los 70 votos y el IVA no hubiese subido y no hubiese pasado por las tranqueras como pasó por
por este allanamiento tácito que se llama, ¿no es Así cierto? es. ¿Por qué? Porque cuando cuando la Asamblea aprueba las normas con 70 votos, con mayoría absoluta, pasa al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene tres opciones. Vetar totalmente, vetar parcialmente, para lo cual tiene que enviar estos textos alternativos que llegan a la Asamblea y la Asamblea los discute. Pero cuando se envían estos textos alternativos, la Asamblea puede o allanarse, es decir, estar de acuerdo con lo que el presidente envía, para lo cual existe, según la Constitución, mayoría simple se necesita. Es decir, la mitad más uno de los presentes. Ya. Si tomamos en cuenta que el quórum de la Asamblea se registra con 70 asambleístas, quiere decir que el allanamiento podría pasar con 36 voluntades. Con 36. Sin embargo, hasta el día miércoles, la ratificación tenía que pasar con 92. Como vemos, hay un desequilibrio de poder, ¿no es Yo cierto? diría, esa es una anarquía prácticamente. Total, por un Total, lado. Sí. total. Y por otro lado, lo que usted muy bien lo señaló. El presidente tiene la posibilidad que si no encuentran votos ni para el allanamiento ni para la ratificación, el veto entra prácticamente por el paso del tiempo. Y se llama el famoso allanamiento tácito, que muchas constituciones no las tienen. Y otro tema adicional, porque tuve la suerte, de la verdad, le digo, de tener un equipo de primera en la Asamblea Nacional. Casi todos éramos abogados, lastimosamente, pero claro, nos preocupaba hacer esto de la mejor manera. Empezamos a analizar la legislación comparada, a ver qué pasaba en los otros países de la región. ¿Ya? Nos topamos con la grata sorpresa que el artículo 167 de la Constitución colombiana establece la misma mayoría absoluta para la ratificación de los textos cuando vengan del Ejecutivo. Y el artículo 108 de la Constitución peruana establece exactamente lo mismo, que con la misma mayoría con la que se aprueban las leyes, es la misma mayoría que se necesita para la ratificación. ¿Resumen? Es exactamente lo que yo propuse el día miércoles. Es lo que se está haciendo. Es lo que se está haciendo. El día jueves, perdón. Esto de la política, de lo que yo me he dado cuenta de ver tantas cosas, doctor, a través de los años, la política está llena de detalles y a mí me llama un detalle final mucho la atención. Se aprueba esto y generalmente ocurren hasta el siguiente día para la publicación en el registro oficial. Aquí no pasaron 2 horas publicado. Es decir, que todos están de acuerdo con esto. ¿Sabe qué? Y no solamente eso. El primer sorprendido fui yo, porque pensé que no tenía los votos. Hasta antes de mi intervención en el pleno de la Asamblea Nacional. Clarísimo. No había los votos. Pero esto del registro También oficial, es algo que... o sea, ni bien se aprobó y le mandaron, creo que por WhatsApp, y en minutos estuvo en el registro oficial. Sí, a mí también me sorprendió ¿Cómo la agilidad con la que eso? se dio. ¿Cómo interpreta? Capaz se quiere dar un mensaje al presidente de la República por parte del Parlamento Nacional. No veo otra interpretación. Eso es exógeno a mí. Pero el presidente podía enviar, como ya ha acontecido en otras oportunidades medio parecidas, cuando no le gusta algo al presidente, algo al gobierno, no se publica nomás. Se aguanta algunos días. Sí, a mí también me llamó la atención. Pero en cuestión de horas, no, minutos. Sí, a mí me llegó ayer mismo. Digo, oye, ¿y esto? ¿Qué cosa ¿Volaron? tan rara? Sí, le digo, tuve muchas sorpresas ayer con esto. Solo le cuento como anécdota, ¿no? Ya me imagino. Salía de la casa y le digo a mi esposa, oye, ojalá no haga tanto papelón, ojalá pueda tener más de unos 30 votos. Y me decía, no te preocupes, tranquilo. Creíamos que no se iba a aprobar. Y efectivamente, cuando llego, me dicen más o menos cómo estaban las fuerzas, y después de que di la explicación en el pleno, me sorprendió, por más allá de la distancia abismal que yo tengo con el tema de ideología política, con el correísmo. Se me acercó la vicepresidenta y me dijo, ¿sabe que tienen los votos por parte nuestro? Me sorprendió, porque ellos fueron los creadores del hiperpresidencialismo. Ellos son los naturales creadores del hiperpresidencialismo. ¿A qué atribuye eso? Yo prefiero pensar que es un gesto de madurez política y un gesto democrático importante por parte de las fuerzas políticas. ¿Madurez? Y por otro lado puede ser... ¿O interés? El otro lado puede ser que quizás no se ven en las próximas elecciones llegando a Carondelet. Porque si es que ellos tuviesen la certeza de que van a llegar a Carondelet en el 2025, quizás no se hubiesen arriesgado a pasar esta norma. Eso pensando mal. Qué interesante esto. Eso pensando mal. Esta puede ser la clave del tema. No se ven en el gobierno y le vamos dejando problemas al que viene. No sé si problemas, le digo, porque exigencias. Si es que, pero tomando en cuenta esto que le digo, porque si es que los vetos lo hacen bien en el Ejecutivo, la mayoría simple para pasar los vetos por el allanamiento es sencillo. Y es más, cuando llegan a las comisiones especiales,
generalmente primero se emite el informe para el allanamiento. Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente. Y aquí se necesita mayoría simple. Entonces, si es que es fácil de conseguir, en vez de estar preocupados en no conseguir, en que no se consigan los 70 votos para la ratificación, deberían estar preocupados de conseguir esa mayoría simple. Créame, yo estoy absolutamente seguro que esto va a ayudar a la democracia. Héctor Muñoz, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Al doctor Héctor Muñoz, ex asambleísta, que fue el autor de todo esto, que tiene muchas aristas y que solo Dios y el tiempo nos darán la explicación. Volvemos con más. Sin duda lo fundamental de esta entrega, de esta producción periodística, desde Sucesos, su compañía, su cercanía y sobre todo su reflexión. Gracias por fundamentalmente hacerlo en base a lo que hemos planteado el día de hoy. Como siempre, no como un simple lema de un programa, sino porque ese ha sido nuestro norte desde siempre, desde que hacemos esta actividad, que usted saque las mejores conclusiones. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.